Durante los preparativos para la construcción del magnífico templo de París, Francia, tuve una experiencia que jamás olvidaré. En 2010, cuando se encontró el terreno para el templo, el alcalde de la ciudad pidió reunirse con nosotros para conocer más cerca de nuestra iglesia. Esa reunión era un paso crítico para poder obtener el permiso de construcción, preparándonos con mucho esmero una presentación con imágenes impresionantes de varios templos santos de los últimos días. Esperaba fervorosamente que la belleza arquitectónica de los templos persuadiera al alcalde. Para mi sorpresa, él indicó que en lugar de ver nuestra presentación, él y su equipo preferían hacer su propia investigación para determinar qué clase de iglesia éramos. Al siguiente mes nos invitaron a que escucháramos un informe que presentaría una consejera municipal, quien además era profesora de historia religiosa. Ella dijo, ante todo, deseábamos entender quiénes son los miembros de su iglesia. Lo primero que hicimos fue asistir a una de sus reuniones sacramentales. Nos sentamos al fondo del salón y observamos detenidamente a las personas de la congregación y lo que hacían. Luego hablamos con sus vecinos, aquellos que viven alrededor de su centro de estaca, y les preguntamos qué clase de personas son los mormones. Bien. Nosotros descubrimos que la Iglesia de Jesucristo es la que más se acerca a la de la Iglesia antigua. Yo casi objeté a eso diciéndole, eso no es completamente correcto, no es la iglesia más cercana, es la Iglesia de Jesucristo, la misma iglesia, la verdadera, pero me contuve. Y en lugar de ello ofrecí una silenciosa oración de gratitud. El alcalde nos informó entonces que, basándose en sus averiguaciones, él y su equipo no tenían objeciones a que se construyera un templo en su comunidad. Hoy en día, cuando recuerdo esa experiencia milagrosa, siento gratitud por la sabiduría y el espíritu de discernimiento del alcalde. Él sabía que la clave para entender la iglesia no consistía en ver la apariencia externa de sus edificios o la organización como institución, sino observarla a través de sus millones de miembros fieles que se esfuerzan cada día por seguir a Jesucristo. La definición de la iglesia puede extraerse de un pasaje del Libro de Mormón que dice, y ellos, los discípulos, hicieron todas las cosas que Jesús les mandara. Y lo llamaron la Iglesia de Jesucristo. En otras palabras, en la Iglesia lo importante son las personas, son ustedes, los discípulos del Señor, aquellos que le aman y lo siguen y han tomado sobre sí su nombre por convenio. En una ocasión, el presidente Russell M. Nelson comparó la Iglesia con un hermoso automóvil. A todos nos gusta cuando nuestro vehículo está limpio y reluciente, pero el propósito del auto no es que llame la atención como una máquina atractiva, sino que sea un medio de transporte. Del mismo modo, como miembros de la Iglesia, valoramos el tener hermosos lugares de adoración que estén limpios y bien mantenidos, y también disfrutamos tener buenos programas, pero esos son simplemente sistemas de apoyo. Nuestro objetivo es invitar a los hijos de Dios a venir a Cristo y a guiarles por la senda del convenio. Nada es más importante en nuestra labor. Lo importante son las personas y los convenios. ¿No es maravilloso que el nombre que se dio por revelación a la Iglesia restaurada unifique los dos elementos más importantes de cada convenio del Evangelio? Primero, está el nombre de Jesucristo. Esta es su Iglesia y su expiación. Y sus convenios santificadores son la única senda hacia la salvación y la exaltación. El segundo nombre se refiere a nosotros, sus testigos y sus discípulos. Cuando serví como presidente de estaca en Francia, aprendí lo importante que es centrarse en las personas. Al comienzo tenía en mente muchas metas ambiciosas, nuevos barrios,
la construcción de centros de reuniones e incluso la construcción de un templo en nuestra región. 6 años después, cuando fui relevado, no se había alcanzado ninguno de esos objetivos. Podría haberme sentido que eso era un rotundo fracaso, de no ser porque en el transcurso de esos 6 años mis objetivos habían cambiado totalmente. Mientras estaba sentado en el estrado el día en que fui relevado, me invadió un profundo sentimiento de gratitud y realización al contemplar los rostros de centenares de miembros que asistieron. Fui recordando experiencias espirituales que me conectaban con cada uno de ellos. Había hermanos y hermanas que habían entrado en las aguas del bautismo, otros a quienes les había firmado sus primeras recomendaciones para que recibieran las sagradas ordenanzas del templo, y jóvenes y matrimonios a los que había apartado o relevado como misioneros de tiempo completo. Sentí un intenso amor fraternal por cada uno de ellos. Había sentido gozo puro al servirles y me había regocijado en el aumento de su lealtad y su fe en el Salvador. El presidente M. Russell Ballard enseñó: lo más importante en nuestras responsabilidades de la Iglesia no son las estadísticas ni las reuniones, sino que las personas a las que se ministra individualmente, como lo hizo el Salvador, hayan sido edificadas, recibido aliento y al final hayan cambiado. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿somos activos en el Evangelio o estamos simplemente ocupados en la Iglesia? La clave es seguir el ejemplo del Salvador en todas las cosas. Si lo hacemos, nos centraremos naturalmente en salvar a personas en lugar de realizar tareas o implementar programas. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería si el Salvador visitara su barrio o rama? ¿Qué haría él? ¿Estaría él preocupado por saber si las ayudas visuales fueron suficientemente buenas o si las sillas estaban colocadas apropiadamente en el salón? ¿O buscaría a alguien a quien pudiera amar y enseñar y bendecir? Quizás él buscaría a un miembro nuevo o a un amigo a quien dar la bienvenida, a un hermano enfermo o a una hermana que necesitase consuelo, o a un joven vacilante que necesitara ser alentado y elevado. ¿Qué clases visitaría Jesús? No me sorprendería si él primeramente visitara a los niños de la primaria. Probablemente se arrodillaría y les hablaría mirándolo a los ojos, les expresaría su amor por ellos, les contaría sus historias, los felicitaría por sus dibujos y les testificaría de su Padre Celestial. Su actitud sería sencilla, genuina y sin fingimiento. ¿Podemos hacer lo mismo? Les prometo que a medida que se esfuercen por hacer lo que el Señor desea, nada llegará a ser más importante que el encontrar personas a quienes ayudar y bendecir. En la Iglesia ustedes se concentrarán en enseñar a las personas y en llegar a su corazón. Su preocupación será fomentar una experiencia espiritual en lugar de organizar una actividad perfecta, ministrar a sus compañeros, miembros, en lugar de marcar el número de visitas. Ustedes no serán lo importante, sino ellos, a quienes llamamos nuestros hermanos y hermanas. Como lo enseñó el apóstol Pablo, la Iglesia se puede comparar con un cuerpo viviente, el cuerpo de Cristo, y sus discípulos constituyen sus miembros. Me encanta la idea de que nuestros actos de caridad y amor representen las células que mantienen vivo ese cuerpo. A veces hablamos de ir a la iglesia, pero la iglesia es más que un edificio o un lugar en particular. Es tan real y viviente en la más humilde morada de los lugares más remotos del mundo como lo es en las oficinas de Salt Lake City. Llevamos la iglesia con nosotros. Recuerdo una conversación que tuve con un amigo no miembro de la iglesia
Él se sorprendió al saber que en la iglesia todos los varones dignos podían recibir el sacerdocio. Me preguntó, ¿pero cuántos poseedores del sacerdocio hay en tu barrio? Entre 30 y 40, le respondí. Perplejo, continuó. En mi congregación solo tenemos un sacerdote. ¿Para qué necesitan tantos sacerdotes el domingo por la mañana? Intrigado por su pregunta, me sentí inspirado a decirle, estoy de acuerdo contigo. No creo que necesitemos tantos poseedores del sacerdocio el domingo, pero sí necesitamos un poseedor del sacerdocio en cada hogar. Y en los hogares donde no hay sacerdocio, se llama a otros poseedores del sacerdocio a velar por esa familia y a ministrarles. La nuestra no es una iglesia de solo los domingos. Nuestra adoración continúa todos los días de la semana, donde quiera que estemos y hagamos lo que hagamos. Nuestros hogares son, en particular, los santuarios principales de nuestra fe. Es en nuestros hogares donde con mayor frecuencia oramos, bendecimos, estudiamos y servimos al Señor. Yo testifico que nuestros hogares son lugares sagrados donde el Espíritu puede abundar tanto o a veces más que en nuestros lugares formales de adoración. Doy testimonio de que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Su fortaleza y vitalidad provienen de las acciones diarias de millones de discípulos que se esfuerzan cada día por seguir su ejemplo supremo. Al cuidar de otras personas, Cristo vive y Él dirige esta iglesia. El presidente Russell M. Nelson es el profeta que Él ha escogido para dirigirnos y guiarnos. De estas cosas testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.